Saludos y espero que una vez vea el video completito, se anime y se suscriba y no. Y hoy estaré hablando sobre las 17 monedas Jefferson Nickel, las más valiosas. De hecho, Thomas Jefferson es uno de los presidentes estadounidenses más famosos. Se empezó a producir estas monedas en 1938 y todavía las usamos hoy en día. Pero hoy sabremos cuáles son las monedas de 5 centavos Jefferson, las más valiosas. Recuerden que estos precios pueden variar con el tiempo. Pueden subir sus precios como pueden bajar. Dependiendo de los grados o condiciones, la demanda de parte de los coleccionistas, también el lugar donde se llegó a vender y si fue en línea o si fue en una subasta y así sucesivamente. Esta moneda Jefferson Nickel se llegó a producir tanto en la Casa de la Moneda de Denver, Filadelfia y San Francisco y West Point. A medida que yo vaya hablando podrán ver el año, dónde se acuñó, el grado, la fecha de venta y el precio por dicha venta. Recuerden que siempre pueden ir a los libros o sitios web numismáticos para verificar dicha información. Empecemos hablando sobre la moneda con pasos completos del año de 1938 de Jefferson Nickel. Y fíjense que un detalle que yo les voy a estar mencionando es un poquito de historia para que conozcan sobre este personaje de Thomas Jefferson, que fue un ávido filósofo y escritor conocido como el autor principal de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. También él fue arquitecto, abogado y diplomático experimentado. Interesante. Veamos la próxima moneda con paso completo y el D sobre D del año. O sea que en esta moneda hubo cierto error. Vamos a aclarar que cuando decimos con las monedas Jefferson Nickel nos referimos que estos pasos completos son una designación que se utiliza para al menos 5 escalones completos visibles en la base de Monticello en el lado reverso de la moneda. Y tengo que aclarar que cuando se certifica o califica como pasos completos, esta designación debe entenderse que no debe haber alteración de los pasos debido a la debilidad del acuñamiento o marcas de contacto o problemas de planchet. O sea que los pasos completos se valoran con una prima más alta en comparación con grados sin la designación. Y teniendo estos detalles en mente, veamos la próxima moneda del año de 1940 y tiene el reverso de la moneda de 1938, o sea que hubo también un error en esta moneda de prueba. Pero veamos ahí en cuánto se está vendiendo. Otros cargos políticos que ocupó Jefferson incluyeron gobernador de Virginia y ministro de Estados Unidos en Francia. Y como líder era muy partidario de los derechos humanos y estatales individuales, especialmente la libertad de religión, expresión y pensamiento. Observemos la próxima moneda con pasos completos del año de 1953 S. Y esta también tiene pasos completos. Observen en cuánto se vendió. Y si bien Jefferson hizo mucho bien, les puedo decir que eliminó a tribus indias. También aprobó la ley que prohíbe la importancia de esclavos, que eso fue en el 1807. La próxima moneda tiene una duplicación y pasos completos y es del año de 1939. Observemos los detalles y su precio. Y Jefferson fue un presidente desde 1801 a 1809 y fue colocado en la moneda de 5 centavos en 1938.
La moneda ha tenido 3 diseños en el lado anverso hasta ahora, pero el diseño en el lado reverso solo cambió en el año del 2004 a 2005. Esos 4 diseños inversos se utilizaron durante 6 meses cada uno. La siguiente moneda de 1939 fue acuñado con el troquel del año de 1940 y con pasos completos. Y observen su precio. Debo mencionar que durante la mayor parte de su existencia, Jefferson Nickel estuvo compuesto por 75% de cobre y 25% de níquel, pero durante los años de guerra, que esto fue en 1942 a 1945, la mezcla de metales cambió. Estas monedas Jefferson, llamados como wartime nickels, estaban hechos de 56% de cobre, 35% de plata y 9% de manganeso. Veamos la siguiente moneda, que es repunched. Esto significa que ha sido repunzada el acuñamiento de seca. Esta es la de 1964 y esta tiene el acuñamiento de seca, el de Denver, sobre otra D. Y fíjese que las monedas Jefferson Nickel siempre han pesado 5 gramos. También ha tenido un borde liso, o sea que sin lengüeta y sin escritura. Recuerde que todos estos detalles o información de la moneda de Jefferson lo pueden conseguir en libros numismáticos o sitio web numismático. Veamos la octava moneda, y es una moneda de prueba con cambio profundo. Del año de 1953, Jefferson Nickel Proved Deep Cameo, y observen todos los detalles y su precio. Y fíjese que les tengo que decir que el señor Félix Oscar Schrockland, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero les dejo el nombre en pantalla, diseñó la moneda Jefferson Nickel en 1938. Sin embargo, el boceto en el lado reverso fue modificado para la moneda. Este diseñador fue un inmigrante de Alemania que llevaba años en los Estados Unidos. Interesante, ¿no? La siguiente moneda con pasos completos es del año de 1962, el Jefferson Nickel, y observen los detalles y el precio por la cual se vendió. Y vamos a aclarar que las iniciales FS significa, porque muchos se confunden, significa las iniciales del diseñador, que en este caso fue el señor Félix. No se colocó hasta 1966. Además, se colocó la leyenda Estados Unidos de América en la parte inferior de la moneda en lugar de la parte superior, que es donde aparece en la mayoría de las monedas. Veamos ahora la siguiente moneda con pasos completos del año de 1947S. Y si observan la parte anverso de la moneda, el retrato de Jefferson se basó en la obra clásica de Jane Antoinette Houghton. No, yo sé, no lo estoy pronunciando bien, pero léanlo en pantalla. Y Jefferson miraba hacia la izquierda. La realidad que el diseño del señor Félix no era en absoluto un novato. Veamos otra moneda con pasos completos del año de 1952. Observen lo brillante que está la moneda en un delicado tono champán sobre un brillo sorprendente y con 6 pasos completos en el lado reverso. Muy bonito. Observemos la siguiente moneda, que es de prueba y es del año de 1941. En este caso, la originalidad intacta de la superficie queda demostrada por las vetas de tonos del color rosa, azul,
un verde claro que se ve en cada lado. Interesante ese detalle. La siguiente moneda también tiene pasos completos y con un buen precio y es del año de 1950D. Y quizás sepan que la condición o calidad de la moneda afecta su precio. Y en determinadas monedas y características del diseño específicas contribuyen a los criterios a la hora de calificar las monedas. Veamos la próxima moneda de prueba y cambio del año de 1942P, el Wartime. Y se ha dado cuenta que el mint mark, o sea, el acuñamiento de seca de la moneda Jefferson Nickel, se ha movido mucho a lo largo de los años. También estas monedas de 5 centavos también fueron las únicas monedas antiguas que tenían un acuñamiento de seca P. Sin embargo, la siguiente moneda es bastante interesante porque tiene un error en el acuñamiento de seca D sobre la S. Vean la imagen y es del año de 1949. Observen también los detalles y el precio. También una perspectiva de inversión. Algunos coleccionistas se centran en los acuñamientos de seca concretas porque pudiera afectar los precios. Veamos la penúltima moneda con pasos completos y uno de los números del año tiene un número sobre otro número. Y esta es la moneda del año de 1943. Y observen el precio también. Recuerden que existen personas sin escrúpulos y algunos delincuentes que falsifican fechas clave para ganar dinero. Si usted tiene una moneda con error, favor de visitar a un especialista de moneda para que verifique su autenticidad. Esta moneda de 1943 es grande con un número 2 asomándose debajo del 3 de un dado de 1942, usando en una moneda de 1943. También hay varias monedas que tiene el D, el acuñamiento de seca D, donde la D fue acuñada encima de la S. Así es que siempre vamos a estar observando los tipos de errores con una muy buena lupa. Por último, veamos la moneda que proviene de un set o un conjunto con pasos completos y es del año de 1964. Y en la Casa de la Moneda de vez en cuando producían monedas en set o conjuntos llamados Special Mint Sets. Sus iniciales SMS, que muchas veces lo van a ver cuando ven monedas certificadas, esas iniciales. Y es, lo que significa es que proviene de ese conjunto dicha moneda. Y contenía acabados similares a monedas de prueba, pero con un proceso de acuñamiento más rápido y más económico. Por eso es que lo van a ver de muy buena calidad. Otras categorías de monedas, incluyendo monedas con acabados satinados, que normalmente se clasifican como SP, que significa Special Strike. Otros dos estilos son los juegos sin circular y las monedas de prueba, los que son de mate, con acabados granulados. Y díganme, ¿qué les pareció este video? Espero que haya sido de su agrado y apreciaría inmensamente un comentario de parte de ustedes para ver si les gustó el video y si ha sido así, pues apreciaría un dedito arriba, un like y sobre todo que compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y aprovechen, bueno, para que se aprovechen de tanta información numismática. Si desea asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, siempre les dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.